Gabriel Güereña me dice: buen día, el típico argumento de los antiinmigrantes es que los indocumentados se dejan explotar por miserias y le quitan el trabajo a los que exigen derechos, pero eso es una gran mentira y no sucede, menos en Estados Unidos. La explotación laboral es un delito que trae consecuencias muy graves. Cualquier empresa que pague menos del mínimo ponga en condiciones de explotación a quien sea. Y mira, el problema es este. Si se explota a los inmigrantes, el problema es de los explotadores, no es de los inmigrantes, ni de la inmigración, ni del hecho migratorio. Hoy vamos a ver incluso algunas cosas del hecho migratorio en Londres en el siglo XIX, 1870 más o menos. Los antiinmigrantes odian a los distintos, punto. Se creen superiores, punto. Y la única forma de abordarlo es desactivándolos y explicando una y otra vez a quien lo quiera oír y a quien no lo quiera oír que todos los seres humanos son iguales, que todo el mundo tiene derechos y que los inmigrantes no son menos ni son menos personas porque sean de color oscuro, tengan la piel de tonos más oscuros que el que se queja, que a veces ni eso, ¿eh? No olviden que tenemos ahí a personas inmigrantes en la ultraderecha española, que es una cosa maravillosa. Bertrand Dongo de Vox, o Vito Quiles, hijo de italiano, que anda ahí contra los inmigrantes. Y tú no lo tienes claro. Pero decir una y otra vez que la gran mayoría de las personas entiendan que la inmigración es un hecho inevitable. En el caso de España, aún peor, porque España expulsó migrantes en grandes cantidades en varias ocasiones a lo largo de su historia. En 1800, a finales del siglo XIX, la situación era tan terrible en España que salieron españoles por resmas, entre ellos mi abuelo, y acabaron en Argentina, Venezuela, Cuba y México fundamentalmente. De hecho, yo tengo todavía aquí una amiga que nació en Venezuela, que es hija de aquel, no sé si es hija de aquel o de una posterior, pero vamos, eran los lugares a donde iban los emigrantes españoles a convertirse en inmigrantes y a que no los maltrataran como aquí maltratan a los inmigrantes la ultraderecha. La mayoría de la gente le da exactamente igual y los apoya. Recordarle a la gente que España también expulsó inmigrantes con el hambre y la infelicidad que organizó Francisco Franco, y entre 1950 y 1960 salieron resmas y resmas y resmas de españoles hacia Colombia, Venezuela, México, Cuba, no, Cuba ya no, Venezuela, México y Argentina, Bélgica, Alemania y Francia, pero fundamentalmente Bélgica y Alemania. Había un barrio en Ámsterdam que era de españoles. No me llevaban al barrio de españoles, ya no había nadie que hablara español, era una vergüenza. Entonces España ha expulsado inmigrantes que querían una vida mejor y tenían todo el derecho de buscarla. Y todos los inmigrantes que vienen tienen el derecho de buscarla. Que haya que ordenar más la inmigración es otra cosa. Pero ese es un problema de política interna, no es un problema de los inmigrantes ni de la inmigración. Yo creo que es decírselo a la gente es muy importante porque marginalizas, apartas y desactivas el discurso de odio que están organizando la ultraderecha española, ¿no? El PP Vox, el Partido Popular Voxista.